Aquí estamos bien. Vamos a bajar el volumen para... Bueno, pues empezamos pocos. Eso es algo de... No es un animal. Póngase más adelante, en la primera fila. No, porque yo pienso que mis hermanos... Bueno, pues por lo menos tú subir un poco, esto es, para no estar ahí siempre detrás. Siempre decían que uno, cuando va a una reunión así, sabe dónde están los católicos, porque siempre se sientan en la última fila. Y como hay mucha gente que va a la iglesia y quiere sentarse atrás de todo para poder salir cuanto antes. Para que no lo reconozca el padre. Era una familia italiana. Bueno, con los papás y los hijos, todos se tenían que sentar al frente y a rezar. Muy bien. Padre, buenas noches. Rosario, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Empezamos ahora, ¿de acuerdo? Sí, Padre. Muy bien. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De hecho, me voy a sentar y a ver si esto se baja un poco. Padre, en este momento le voy a hacer... Te voy a bajar el sonido para que no nos distraigas. Bueno, la semana pasada hablamos de los discípulos que hace Jesús al principio, hace 2 semanas. Y esta semana, en el Evangelio del domingo, tenemos la llamada de San Pedro desde el barco. De hecho, el tema de las lecturas de este domingo es la llamada del profeta Isaías, cuando dice que vi al Señor sentado en su trono y vi a los ángeles que cantaban Santo, 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 como hacemos cada domingo, de aquí es donde sale de Isaías 6, y temblaban las puertas y clamé, ¡ay de mí! Estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros. Y el ángel toma un carbón del fuego, le toca los labios y les dice, mira, esto te ha tocado los labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados te son perdonados. Y entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Y yo le respondí, aquí estoy, Señor, envíame. Y vemos que hay algo muy parecido en el encuentro que Jesús tiene después de la multiplicación de los peces. Cuando Jesús se da cuenta de cuando Pedro se da cuenta que ha habido un milagro en su barca, que hay algo de Dios en su barca, él se siente indigno. Dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Un poco como Isaías, ¿quién soy yo, un hombre de labios impuros? Y Jesús, ¿qué le dice Jesús a San Pedro? No tengas miedo, de ahora en adelante serás pescador de hombres. O sea que no solamente le dice, eres digno de estar en la presencia de Dios, sino que le dice, quiero contar contigo para que me ayudes a llevar el mensaje a otros. Un poco, o sea, hay un paralelo entre la llamada de San Pedro y la llamada del profeta Isaías. El encuentro, la llamada de San Pedro en el Evangelio de San Mateo y de San Marcos siempre nos dice que pasó Jesús por el lago, vio a Simón, todavía no le había cambiado el nombre, el nombre Pedro significa roca y se lo dirá más tarde, pero vio a Simón con su hermano lavando las redes y entonces le dijo, tú sígueme. Y después
y dejaron todo y le siguieron, y después va a Jaime, a Santiago y a Juan, que están al lado, y les dice, ustedes síganme, y dejan todo y les siguen. O sea que en el Evangelio de San Juan es simplemente, en el Evangelio de San Mateo y de San Marcos, es simplemente Jesús que pasa. Y los ve y ahí es donde los invita. Decía alguien, San José María, decía, muchas veces pasa así, Jesús viene a encontrarnos en nuestro trabajo, en las cosas de cada día, donde estamos, ahí nos busca Jesús y de alguna manera nos invita a ser sus colaboradores. Pero en el Evangelio de San Lucas tenemos una historia que no aparece en ningún otro sitio, que es Jesús se había reunido una multitud y ven que Pedro está lavando las redes y le pide a San Pedro si puede utilizar la barca para hablar desde la barca a la gente. Una de las canciones más famosas de la Iglesia Católica es Pescador de Hombres, ¿no? Y refleja esa historia. Y sabemos que Simón Pedro, no estaba de muy buen humor. ¿Por qué no estaba de buen humor? Porque había pasado toda la noche trabajando y no agarraron nada. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes trabajar un día entero. Yo recuerdo una vez trabajando, haciendo algo para la universidad, escribiendo el papel, y luego cuando apreté el botón para cerrar, dice, ¿quieres saber? Do you want to save it? No, I meant yes. Demasiado tarde. Todo lo que había hecho ya se borró y no estaba yo de muy buen humor. Pues lo mismo le pasaba a San Pedro. Habían trabajado por la noche y no encontraron nada. Ahora Jesús le dice, puede utilizar tu barco. Y San Pedro, Simón Pedro, quizá porque había estado escuchando las palabras de Jesús, dice, mi barca, por supuesto, Señor, aquí está mi barca. San Pedro siempre es magnánimo, no va contando cuánto me va a costar esto, por cuánto tiempo me la vas a quitar. Habiendo conocido a Jesús, habiendo oído lo que Jesús predicaba, dice, Jesús quiere contar conmigo, con mi barca, encantado, ¿no? Aunque estaba no de muy buen humor. Y eso es algo que de alguna manera también lo podemos ver a nosotros, ¿no? Que a veces Jesús nos pide utilizar nuestro barco. Dice, yo no tengo barco, pero a veces Jesús nos pide utilizar nuestros talentos, nuestras amistades, nuestra habilidad de hablar o de ayudar. Puedo utilizar tu barca. A veces podemos preguntarnos, ¿cuántas veces ha pasado algo así parecido? No directamente, pero que Jesús al principio no nos ha pedido que seamos discípulos o apóstoles, siempre nos ha pedido un poco de tiempo, un poco de nuestra habilidad. ¿Puedo utilizar tu barca? Y tenemos que preguntarnos, ¿tuve yo esa respuesta como la de Simón? Mi barca, por supuesto, encantado. O enseguida nos entra un poco el miedo y decir, ¿hasta cuánto me vas a pedir? Que es bueno ver que hay un paralelo entre lo que pasa en el Evangelio y lo que pasa en nuestras vidas. Y que Jesús se mete en nuestras vidas, quizá pidiéndonos un poco. Para conocer la historia, esta no era la primera vez que Jesús había encontrado a Simón Pedro. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, nos cuenta cómo San Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés. San Andrés y San Juan, Andrés y Juan, habían ido a ver a Juan el Bautista y seguro que se bautizaron o le escucharon y se arrepintieron preparándose a la venida del Evangelio. Y entonces un día, cuando estaban ahí, San Juan el Bautista señala a Jesús y dice, he ahí el Cordero de Dios. No explica mucho. El Cordero de Dios tiene un significado de el sacrificio que se ofrece al templo, siempre se ofrecían corderos, pero bueno, dicen, fueron y le siguieron. Quizá San Juan
y Andrés dijeron, bueno, pues ya que estamos aquí, si Juan el Bautista nos dice que esto es importante, vamos a ver qué hay. Y le siguieron y dice, Jesús se vuelve y les dice, ¿qué quieren? ¿O ¿en qué les puedo ayudar? Y no sabían exactamente qué decir. Dice, ¿dónde vives? No es la respuesta más brillante del Evangelio, ¿no? Encontrar a Jesús y preguntarle, ¿dónde vives? Pero Jesús le dice, venid y veréis. Y dice el Evangelio, hay una frase ahí muy bonita que dice, fueron con él y pasaron el resto del día. Eran como las 4 de la tarde. O sea que todavía se acuerdan de la hora exacta donde tuvieron el primer encuentro con Jesús. Y cuando se sentaron con Jesús en el sitio donde había puesto el campamento, lo que hubiera, la conversación con Jesús debió ser tan interesante que pasaron con él hasta las 10 de la noche. Yo me imagino que simplemente Jesús les trató con gran interés. ¿De dónde sois? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes conocemos en común? Pero al mismo tiempo, Jesús no solamente se los tomó en serio, sino que Jesús les abrió horizontes, les abrió un panorama nuevo de algo, de qué podía ser su vida ahora que estaba el Mesías con ellos. Bueno, justo después de ese primer encuentro, vemos que Andrés invita a su hermano Simón a que conozca a Jesús. O sea que la primera vez que San Pedro conoce a Jesús es cuando le invita a su hermano de hemos conocido a este hombre que puede ser el Mesías. Y pasaron ahí un par de días y luego ya Jesús se va a Galilea. O sea que al principio solamente había un conocimiento muy general. Pero después, esa visita al lado del lago debió ser, si no la segunda, sería la tercera vez que San Pedro encontró a Jesús. Quizá San Pedro había ido a la sinagoga, quizá San Pedro se había reintroducido a Jesús, recordando aquella vez que se conocieron en el Jordán. O sea que este día en el lago ya Jesús había conocido a San Pedro, a Simón Pedro, habían hablado de vez en cuando, pero todavía no era discípulo. Es solamente cuando Jesús pasa o cuando Jesús le invita a que le preste la barca, que ahí es donde se hará San Pedro discípulo, seguidor de Jesús. ¿Alguna pregunta hasta ahora de ese encuentro de Simón con Jesús, que ahora veremos cómo se desarrolla en la barca? ¿Todo está más o menos claro? ¿Quién era Simón Pedro? ¿De dónde vivía? Vivía al norte del lago de Galilea. En la parte norte hay varias ciudades. Ahí había mucha pesca, y él era un pescador, tenía su barco propio. Entonces, cuando Jesús termina de hablar a la gente, le dice a Simón Pedro, pon mar adentro y echa las redes para pescar. Según lo que yo he leído, la mayoría de la gente pescaba de noche, porque de noche los peces suben a la superficie, cerca de la superficie, que es más fácil alcanzarlo, y durante el día se bajan al fondo. No sé, yo de pesca no entiendo mucho, pero me lo creo. O sea que esa sería una razón suficiente para San Pedro decirle, mira, nosotros pescamos de noche. Pero además le dice, no solamente no pescamos durante el día, los peces deben estar en otro sitio del lago, porque hemos pasado toda la noche y no hemos encontrado nada. Pero entonces San Pedro añade, pero a tu palabra yo echaré las redes. O sea que aunque San Pedro le podía haber dicho a Jesús, tú sabes del cielo y del reino de los cielos, de pescar, yo soy el que sé. Y te digo que esto no es manera de pescar. Pero Jesús habla de una manera con gran convicción.
le lleva a decir, si tú lo dices, vamos a hacer una prueba. O sea, hay una autoridad, hay esa manera en la que Jesús pide, da a entender que sabe más, que no está diciendo, pues vamos a pescar, ¿no? Y quizá en eso mismo nos tenemos que preguntar nosotros si cuando Jesús entra en nuestras vidas, si estamos dispuestos a escucharle solo en lo que nos apetece, escucha mis problemas, dame este milagro, dame un poco de consuelo, o estamos dispuestos a que Jesús nos diga, sí, pero echa mar adentro. Ve, tienes que pensar en cosas más grandes, puedes hacer más cosas. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II había estado preparando la Iglesia para entrar en el nuevo milenio. De hecho, el Papa Juan Pablo II fue elegido en el año 1978 y él vio su misión como llevar la Iglesia al nuevo milenio. Por eso cuando llegó el nuevo milenio hubo un gran jubileo, este es el año 2000, desde que nació Jesús, y escribió el Papa Juan Pablo una carta diciendo, ahora que empieza el nuevo milenio, ¿qué tiene que hacer la Iglesia? Y el Papa Juan Pablo II cita este pasaje. Ahora que entramos al nuevo milenio, Jesús nos dice, vayan mar adentro y echen sus redes para pescar. O sea que cuando empieza un milenio, la Iglesia, en vez de tener que estar preocupada, pues en este milenio la tecnología va a ser muy diferente o hay mucho de cristianización. Dice, no, este es un milenio donde podemos echar la red del Evangelio a este nuevo milenio, a esta nueva era que vivimos. O sea que en vez de tener una actitud de ya muy poca gente va a la iglesia, a ver si sobrevivimos, la actitud del Papa es cada nueva temporada es una nueva oportunidad para que el Evangelio transforme a la gente. Es un poco esa actitud que vemos aquí en el barco. No te quedes donde está el agua muy baja, donde es fácil si te caes del barco salir. Hay que arriesgarse a ir mar adentro con la convicción de que tenemos algo que puede dar mucho fruto. O sea que después de decir vamos mar adentro, quizá San Pedro podía haberle dicho a su hermano Andrés, mira, haz ver que pescamos, tira un poco de la red, sácala y dice, ves, no hay nada. Yo imagino lo contrario. Yo imagino que Simón Pedro le dijo a su hermano, si vamos a ir a pescar, vamos a tirar la red bien, vamos a hacer todo el proyecto, o sea, hacer lo mejor que podamos, ¿no? O sea, no le ofrece a Jesús la apariencia, vamos a hacer un poco y demostrarle que no, sino decir, bueno, pues a tu palabra echaré las redes con esa confianza. ¿Y qué pasó? Capturaron una multitud tan grande de peces que tuvieron que llamar a la otra barca y tantos peces había que casi se hundían las dos barcas. No es fácil que una barca se hunda con mucho pez, necesitas muchos peces, ¿no? Pero, o sea que el milagro fue muy grande. Ahí hay otro detalle. Muchas veces cuando Jesús hace milagros, no se contenta con hacer un milagro pequeñito. Como decía un sacerdote muy santo, decía, Jesús no raciona su gracia. Jesús no nos da su gracia con cuentagotas. Cuando nos da su gracia, Él se da entero, nos da el amor de Dios. Cuando Jesús transforma el agua en vino en las bodas de Caná, hizo muchísimo vino y de la mejor calidad. Cuando Jesús quiere despertar a San Pedro, no simplemente coge, 40 peces, que para ellos sería una gran sino muchísimos más, ¿no? Muchas veces hay que tener esa confianza, ¿no? Que nuestro Dios a veces nos permite sufrir, a veces nos quiere que perseveremos pidiendo, pero cuando nos da, Él se nos da a sí mismo, Él nos da
el amor de Dios infinito. Había otra persona, otro sacerdote, no sé si era el Papa Benedicto, que decía, el problema no es que pedimos demasiado, el problema es que pedimos demasiado poco, que pedimos solamente la salud, que pedimos solo dinero, que pedimos solo que nos vayan bien con la familia y nos olvidamos de pedir una vida eterna. Nos olvidamos que Dios nos quiere dar un amor infinito. O sea que muchos de los milagros como este de la pesca es un recuerdo de la manera con la que nos da Dios a través de su Hijo Jesús. ¿Qué pasa cuando traen todos los peces? Ahí, ya hemos recordado ese pasaje, ahí es cuando San Pedro se da cuenta. Dice, aquí está algo de Dios en mi barca y yo soy tan bruto, yo soy un bocazas, ¿no? Yo no merezco estar donde está Dios. O sea, se siente, ¿cómo se dice? En inglés se dice unworthy, no digno. Me siento indigno de estar en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces yo eso lo he oído mucho? Hay gente que viene a la iglesia y empieza a tomar las cosas en serio, descubren el perdón de Dios, pero se siguen sintiendo indignos. Yo que fui una gran pecadora, ¿cómo puedo yo acercarme a Dios? Y eso es algo que aparece mucho en el Evangelio. Jesús, como decíamos con el profeta Isaías, dice, todo lo que te hace indigno ha sido purificado, yo te he limpiado. No significa que no tengas todavía mal carácter, que a veces te entre la flojera, pero eso ya no te hace indigno, porque yo estoy aquí contigo. O sea que en vez de decirle al San Pedro, sí, tú eres indigno, dice, no, a pesar de eso, no solamente eres digno, sino a pesar de eso quiero contar contigo. Puedes ser pescador de hombres. Esa es una imagen que San Pedro podía entender porque él era pescador. En el fondo lo que le está diciendo Jesús a San Pedro es, tú puedes ayudarme a llevar el mensaje de Dios a muchas almas. ¿Quieres ayudarme? O sea que Jesús parece decirle, vas a ser pescador de hombres, pero San Pedro podía haber dicho que no. Podía decir, ¿sabes qué? Me quedo como pescador de peces. Lidiar con los hombres es muy difícil, además yo tengo muy mal carácter y voy a acabar alienando a medio mundo. De nuevo, hay una confianza. Las palabras de Jesús le llevan a San Pedro a decir, pues yo no creo que yo sea buen apóstol, pero si tú me dices, a tu palabra echaré las redes. O sea que hay un paralelo en a tu palabra iré mar adentro y ahora a tu palabra pues yo puedo ser alguien que te ayuda, que continúa tu misión. Y eso es algo que a veces sentirnos indignos es algo normal, pero a veces es una buena excusa para decir, es que no me apetece, es que yo prefiero vivir en mi mundo pequeñito donde yo estaba, sacando mi trabajo y teniendo mis amigos, y yo no quiero complicarme la vida. Pero San Pedro, cuando conoce a Jesús, no tiene miedo a complicarse la vida porque Jesús le da esa gran confianza. Contigo lo puedo todo. Yo creo que hay un pasaje en el Evangelio de San Juan en el que San Pedro nos enseña qué confianza él tenía con Jesús. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, tenemos el discurso del pan de vida, que habla de la Eucaristía. Empieza Jesús con una multiplicación de los panes, dice, yo soy el pan de vida, y luego, cuando la gente empieza a asustarse, dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es de verdadera bebida. Ahí se empieza a poner la gente bastante nervioso, porque eso, especialmente para los judíos, beber la sangre de alguien era lo peor que uno podía hacer, ¿no? Era la maldición más grande. Y cuando Jesús ve que se pone nervioso, dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Y muchos se marcharon. Muchos dijeron, estas palabras son duras de oír. ¿Quién puede oírlas? Y Jesús, en vez de decirles,
yo lo puedo explicar todo, esto es un símbolo, habrá una Eucaristía. Se va a los 12, a los discípulos, a los apóstoles, y les dice, ¿ustedes quieren también marcharse? Diciendo, la puerta está abierta. ¿Quién sabe lo que responde San Pedro a ese desafío de Jesús? ¿Ustedes quieren marcharse también? No les esfuerzo. Señor, solo tú tienes palabra de vida. Eso es parte, pero empieza diciendo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído que tú eres el Santo de Dios. O sea que San Pedro no le dice, no, yo lo entiendo, yo soy el único que entiende este mensaje. San Pedro está tan confundido como los demás. Come mi carne y ve mi sangre. Pero San Pedro dice, nosotros te hemos conocido a ti. Sabemos que podemos tener confianza, aunque no te entiendo, aunque no entiendo qué es lo que estás diciendo, sé que uno de estos días lo entenderé. ¿Cómo puedo, después de haberte conocido, cómo puedo poner yo mi confianza en los filósofos? ¿O cómo puedo yo poner confianza en los rabinos? ¿No? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esto es algo que San Pedro, cuando empezó, vemos un poco de eso en la barca, vemos que tiene a tu palabra, pero luego irá creciendo. O sea que eso es algo que nos puede pasar a nosotros también, ¿no? Que Jesús se mete en nuestra barca, que quizás de vez en cuando nos sorprende diciendo, mira, has sido capaz de ayudar a alguien a ir a confesar, simplemente invitándola, o has sido capaz de ayudar a organizar estas cosas, ¿no? No eres indigna y puedes ser mi discípulo. Y dice, y dejando todas las cosas le siguieron. El Papa Juan Pablo II explicó cómo esas palabras no se refieren solo a los religiosos, a las monjas, a los misioneros, los que han dejado el mundo para dedicarse a las cosas de la Iglesia. Decía el Papa Juan Pablo II, esas palabras se dirigen a todo el mundo. A todo el mundo Jesús le dice, no vivan para ustedes mismos. Vivan como yo, viviendo para los demás. Algunos lo harán dedicándose a la Iglesia, otros lo harán siguiendo con su profesión, incluso siendo pescadores. Pero lo importante es que ahora tienen que vivir de una nueva manera. O sea que ese dejarlo todo y seguirle a Jesús nos puede parecer que se refiere solamente a las personas que viven dedicación total, pero el Papa Juan Pablo II decía, no, eso se refiere a todo el mundo. Cada persona que encuentra a Jesucristo está llamada a dejar la vida antigua de egoísmo, de materialismo y vivir esa vida nueva de los hijos de Dios. Por eso, esta historia de San Pedro es una historia que se aplica a San Pedro, pero que de alguna manera se aplica a cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros podemos conocer a Jesús. Quizá algún día Jesús pasa por nuestra vida y nos pide poder utilizar nuestra barca, y quizá en algún momento Jesús nos pide que vayamos mar adentro, que no nos contentemos con hacer lo mínimo. Y a veces nos puede sorprender que a pesar de nuestros defectos y de sentirnos indignos, Dios puede utilizarnos como instrumento para ayudar a otros. Puede hacer milagros. Milagros no de que vayamos a transformar el agua en vino y cosas así, pero milagros espirituales. Si uno tiene confianza en Dios, nos puede transformar de una vida ordinaria de alguien que es capaz de tocar el alma de gente y ayudarles a través del ejemplo, a través de quizá de alguna palabra, de algo que escribimos, y ese sentirnos indignos nos tiene que llevar a oír lo de San Pedro. Dice, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Esta historia, como digo, es un poco paralela a la historia del profeta Isaías, aunque en el profeta Isaías está mucho más bonita la manera de preguntar, ¿no? ¿A quién voy a enviar? Dice, bueno, pues envíame a mí. Un poco, aquí estoy, Señor, si no encuentras a nadie más, envíame. Es un poco, Jesús no elige a alguien porque sea
el personaje más ideal para esa misión. Jesús podría haber elegido a mucha otra gente en Galilea o en Palestina o en el Imperio Romano, pero Jesús elige a alguien porque tiene esa capacidad de abrir el corazón, de dejarse llevar mar adentro, de seguir las palabras de Jesús y a tu palabra echaré las redes. ¿Alguna pregunta, algún comentario acerca de todo esto? A ver, vamos a subir la voz para que te oigan los demás. Dale. Sí, yo tengo un comentario. Es la confianza de Pedro en Jesús. Y las palabras que usted acabó de decir me llegaron mucho acerca de no te quedes en el filo, en la orilla del mar, donde pues facilito te puedes caer y estás en tierra, sino el hecho de ir mar adentro. Yo me preguntaba, pues en el filo uno se pesca muy poco peces, ¿no? Peces pequeñitos. Sí, y cuando los pescadores quieren, o sea, van de pesca, siempre se dirigen mar adentro, ¿no? Y es donde la pesca es mayor. Entonces, eso era, ¿no? Y mientras usted hablaba, pues yo le decía al Señor, o sea, dame esa confianza de meterme mar adentro. Entonces era ese comentario, padre. Muy bien. Que me tocó. Muy bien, muchas gracias, Rosario. ¿En qué parroquia estás tú, Rosario? En la parroquia de Santo Tomás de Aquino, pero nosotros hacemos el apostolado, hago el apostolado en el Monasterio de la Preciosa Sangre, usted lo sabe, padre, y pues con las hermanitas que nos están acompañando, pues todas nos vamos a... Y eso es en Queens, ¿no? No, en Brooklyn. En Brooklyn, muy bien, muy bien. Bueno, gracias. ¿Algún otro comentario de aquí de los presentes? Sí. Una pregunta. Jesús empieza su vida pública a los 30, ¿no? Sí. Y ahí es cuando conoce a Pedro. Sí. ¿Qué pasa hasta que conoce a Pedro? Es decir, ¿qué tipo de información tiene Pedro acerca de Jesús? Nada. Absolutamente nada. O sea, Pedro conoce a Jesús al principio de la vida pública. Como lo explicamos el otro día, Jesús empieza su vida pública con el bautismo en el Jordán. Ahí hace esa acción de tomar nuestros pecados y bajar, y de ahí va al desierto, y de ahí vuelve a Galilea y empieza a hablar en las sinagogas. O sea que son 40 días, desde el Jordán hasta que empieza Jesús a predicar. O sea que San Pedro, Simón Pedro hasta entonces, luego le cambiará a Jesús el nombre, conoce a Jesús en el Jordán, se lo encuentra 2 meses más tarde, va a la sinagoga donde Jesús habla, y un día Jesús le dice, quiero que seas pescador de hombres. ¿En qué momento Pedro o Jesús le informa que él es Dios? O sea, ¿cómo? O sea, la confesión de fe de San Pedro en los 3 evangelios sucede a mitad del evangelio. O sea que primero Jesús predica y se presenta como el Mesías, el enviado de Dios. Pero cuando les pregunta a Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice un profeta o un embustero, no dicen las cosas malas que dicen de él, ¿no? Y dice, ¿y ustedes qué dicen? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ahí todavía él sabe que es el enviado de Dios, pero no tiene esa fe completa en la divinidad. Poco a poco, cuando calma la tormenta en el lago, a eso sí que les sorprende, sobre todo porque son pescadores, y dice, ¿quién es este? Que hasta las fuerzas de la naturaleza es... O sea que poco a poco se van dando cuenta que Jesús no solamente es el enviado de Dios, sino poco a poco es que Dios es el Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso lo entienden completamente después de la resurrección. Cuando Jesús resucita por final, vuelve y entonces se hincaron y le adoraron. O sea que poca gente comprende perfectamente que Jesús es el Emmanuel, pero saben que Jesús habla con una autoridad que nadie había hablado antes.
ustedes. Dice, ustedes les han dicho, en vez de decir, pero yo interpreto los profetas, dice, no, yo les digo, amen a sus enemigos. O sea que Jesús toma para sí mismo esa autoridad de dar la nueva ley. O sea que poco a poco se van dando cuenta que Jesús no es solamente un gran profeta, sino que es alguien que está haciendo presente la voluntad de Dios, el amor de Dios. ¿Alguna otra pregunta? Mabel, estás ahí escondida en la última. ¿Cómo es esta vida ¿Sí? Mira, ¿no? Cuenta, pero yo creo que de que sí, porque hubiera sido por el impulso de él, de que un matrimonio, ya la red, todo eso, es lo que vive, pero ahí está bien presente. Pero esa llamada de echar las redes es muy diferente para diferente gente. Como dices, para ti fue el matrimonio y a través del matrimonio poder echar las redes, ¿no? Para otra gente es empezar a ir a la iglesia que antes no iban. Para otro puede ser ir al grupo de oración o sea que ese ir mar adentro puede tener manifestaciones distintas, pero tenemos que un poco reconocer que ahí que no es simplemente algo que se me ocurre, sino que Jesús está utilizando eso para pasar y para invitarnos a salir de la orilla, a ir a hacer presente el amor de Dios mucho más grande, ¿no? Pregunta. A mí me llamó la atención la parte donde usted dijo que Jesús no se conformaba con hacer milagros pequeños, que todo lo que hacía grande. Sí. Y me pongo a recordar los milagros de él, y en verdad todo lo que hacía era como demasiado exageradamente. Algunos, también a veces hacen milagros simplemente para ayudar a una persona y dicen, no le digas a nadie, porque lo iban a malinterpretar. Pero cuando hace la multiplicación de los panes, le sobraron, ¿cuántos? 12 canastos de panes. O sea que no está racionando, dándonos lo mínimo. Pero eso es un reflejo de cómo Jesús nos da el amor de Dios, que no nos da solamente un poquito, sino que nos da abundantemente el amor de Dios. Y en esa, usted dice que se le reveló no que se le reveló a Pedro, pero en el pasaje de la Biblia donde está que a quien él le dice primero que es el Mesías a la samaritana. ¿O es más adelante? Eso es más adelante. Vamos a ver, la conversación con la samaritana tiene mucho simbolismo. Y Jesús primero le dice, cuando él dice, dame agua de beber, y la mujer le dice, y tú, siendo judío, como a mí me pides agua de beber. Y dice, bueno, si tú me pides a mí, yo te daré agua de vida eterna. O sea, con eso empieza Jesús. Yo te puedo dar algo que es mucho más importante que este agua. Y entonces entran en esa conversación, pero la samaritana solamente le entra cuando Jesús le dice, este es lo que te separa de Dios. A veces has estado casada con 5 hombres y ninguno de ellos es tu marido. Y con el que estás ahora. O sea que Jesús un poco dice, esto es lo que te está separando de Dios. Y eso es lo que le lleva a la samaritana a decir, él me ha dicho todo. Y no me lo ha dicho condenándome, pero claramente me ha dicho que tengo que cambiar. Y me ha dado esperanza, ¿no? O sea, pero sí, hace milagros grandes, pero de vez en cuando Jesús también puede, le cura a un ciego y no hace nada más especial, ¿no? Pero sí, muchos de los milagros reflejan esa manera en la que Dios se nos da completamente y no solamente nos da un poquito. Muchas veces querríamos que simplemente nos diera un poquito, pero nos da mucho más. Guadalupe, ¿tú habías levantado la mano? No. Bueno. Posiblemente el mayor milagro fue haber atrapado a Pedro o cautivado a Pedro como lo hizo, porque imagínate que se te acerque alguien, así sea aunque sea un profeta, una persona especial, pero sí, tú no dejas todo. Claramente el milagro grande es que Jesús es capaz de transformar personas ordinarias. Había un autor que decía, en la literatura antigua
nadie escribiría acerca de un pescador, a un hombre así ordinario, si no fuera para reírse de él. Solamente escribían de los reyes, de los soldados, de las mujeres que eran muy bonitas y eran emperadoras. Nadie escribía acerca de un hombre ordinario. Jesús es capaz de tomar a un hombre ordinario como San Pedro y transformarlo en la roca que va a dar fortaleza a toda la iglesia, a pesar de los defectos que tiene, porque veremos que San Pedro sigue teniendo defectos. Hay un pasaje muy bonito de San Pedro en el Evangelio de San Lucas justo antes de la Pasión, cuando Jesús le dice: Simón, Simón, el diablo está buscando cómo tirarte para abajo. No me acuerdo cómo es la expresión, me la sé en inglés, to sift you like wheat, ¿no? Pasarte por la trituradora. Pero yo he rezado por ti. Y en vez de decir, yo he rezado por ti, así que no caerás, dice, yo he rezado por ti. Y una vez te conviertas, sé la fortaleza de tus hermanos. O sea que Jesús le dice, yo he rezado por ti y sé que me vas a negar 3 veces. Pero sé que serás capaz de, después de eso, ser todavía fortaleza. Ese es el milagro. Es milagro que le sigue, pero más milagro todavía es que San Pedro no se desanimó con su 3 veces negar a Dios. Y podría haber pensado, ahora ya nadie me va a hacer ningún caso. ¿Cómo puedo yo ser el líder de la iglesia cuando le negué 3 veces y con juramento, ¿no? Ese es el milagro más grande. Pregunta. Y en esa misma línea de San Pedro, que prácticamente Jesús le hizo pues promesa a San Pedro, porque ¿sí? Una vez que Jesús ya se fue de este mundo, que San Pedro dio su primer sermón, se convirtieron, me parece que fueron más 3.000 personas. Sí, más, no se sabe cuánta gente seguía a Jesús, pero muchos de los que seguían luego le abandonaron porque estaban esperando un Mesías político. Estaban esperando que Jesús fuera el que echara a los romanos y echara a los sacerdotes corruptos del templo. Cuando Jesús no hace eso y pierde la oportunidad, mucha gente dice, pues a este ya no le queremos. Con lo cual, que los que siguieron a Jesús de verdad fueron pocos. Hay un libro de lectura espiritual que se llama Simón Pedro, en el que San Pedro es el personaje que le prestan más atención todos los evangelios. Claramente San Pedro va a ser la roca, el que va a tomar liderazgo, pero también es... Y muchas veces es bueno conocer a Jesús leyendo la historia de San Pedro. Es cuando vemos cómo San Pedro responde a Jesús y cómo San Pedro a veces mete la pata y cómo Jesús le perdona y le anima y le corrige. Es una de las mejores maneras de conocer a Jesús. Es buscar todos esos pasajes en el Evangelio donde se nos habla de San Pedro, hemos hablado de muchos de ellos, y ver cómo San Pedro es un tipo normal, con altos y bajos, con momentos de entusiasmo y de gran magnanimidad, y al mismo tiempo con muchos momentos de fallo, ¿no? Que a pesar de eso lo utiliza Jesús. Sigue a Jesús y es capaz de entender a Jesús. O sea que si algún día encuentran un libro así, Simón Pedro, es una manera muy bonita de conocer a Jesús mejor, a través de sus interacciones, las interacciones de Simón Pedro con Jesús, y ver cómo Jesús le llama, tiene paciencia, le confía, le corrige, le asegura, todas estas cosas, y le aprecia mucho cuando tiene esa fe grande, ¿no? Muy bien. ¿Cómo estamos de tiempo? 45. Con esto terminamos esta sesión y en 2 semanas que viene podemos hablar de la llamada de los apóstoles, quiénes son los apóstoles y
cuál es su función en el Evangelio y después en los Hechos de los Apóstoles, y cuál es su función en la Iglesia, que son los obispos. ¿Por qué elige Jesús a algunos que tengan una misión de liderazgo? No porque sean mejores, sino porque a ellos les va a encargar que aten y desaten, que puedan explicar cómo se aplica la enseñanza de Jesús en los sacramentos. O sea que en la próxima sesión hablaremos de la llamada de los apóstoles, cuál es su misión y cómo se continúa su misión ahora a través de los obispos. ¿De acuerdo? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, Rosario, te dejamos. Nos hablamos uno de estos días. Sí, Padre, que Dios lo bendiga, Padre. Muchísimas gracias. Un placer. Muy bien. Y esto lo